Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal Derecho con Vaca. En esta ocasión vamos a conocer sobre la sentencia C836 de 2001, que trata sobre una demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 4 de la Ley 169 de 1896, con respecto a la doctrina probable y la analogía de la jurisprudencia y las fuentes de derecho. Y no te olvides suscribirte a mi canal. Gracias. En primer lugar, conoceremos la información general de la sentencia C836 de 2001, en la que el ponente fue el magistrado Rodrigo Escobar Gil y el actor o demandante el señor Carlos Alberto Maya Restrepo. Los hechos se fundamentan en que el señor Carlos Maya demandó el artículo 4 de la Ley 169 de 1896 por dos razones. Primero, por considerarlo arcaico y de diferente contexto histórico, y segundo, porque según él, este artículo confiere cierta autonomía a los jueces, como es cambiar la jurisprudencia cuando se considera errónea. El artículo demandado fue el artículo 4 de la Ley 169 de 1896, que reza lo siguiente: tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte variara la doctrina en caso que juzgue erróneas las decisiones anteriores. En cuanto a las intervenciones, primero tenemos que el Procurador General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar la constitucionalidad de la norma demandada, dándole una interpretación según la cual los jueces son autónomos en sus decisiones, lo que implica que si bien puede separarse de los criterios establecidos por los altos tribunales, deben justificar las razones por las cuales lo hace, con el fin de racionalizar la administración de justicia y garantizar el principio de igualdad frente a la aplicación de la ley. Y como segunda intervención tenemos que el Ministerio de Justicia y del Derecho, y dentro de la oportunidad procesal prevista, presentó escrito de intervención en defensa de la disposición demandada, solicitando en consecuencia la declaratoria de exequibilidad de la misma. Ahora bien, en cuanto al ámbito de aplicación y alcance actual de la disposición demandada, podemos observar que la Ley 169 de 1896 pretendió flexibilizar la obligación de los jueces de la doctrina legal dictada por la Corte Suprema de Justicia, abriendo la posibilidad de transformar el derecho por vía jurisprudencial, sin que ello significara prescindir de la casación como mecanismo para interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico. Ahora pasaremos a analizar los planteamientos de los diversos problemas jurídicos y metodología de la exposición, como son: primero, ¿puede la Corte Suprema de Justicia variar su propia jurisprudencia por considerarla errónea? Y la respuesta podría ser que cuando la misma Corte Suprema se aparta de sus propias decisiones. Y en segundo lugar tenemos que ¿pueden apartarse los jueces inferiores a las decisiones tomadas por la Corte Suprema de Justicia como juez de casación? Esto significa el desconocimiento de la jurisprudencia por un juez inferior a la Corte Suprema de Justicia. Un tema no menos importante es el fundamento constitucional del respeto a la propia jurisprudencia por la Corte Suprema de Justicia con respecto a la interpretación de la autonomía e independencia judicial, y es que éstas se deben entender de conformidad con los fines esenciales del Estado, consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política. Asimismo, el artículo 230 de la Constitución establece que el juez está sometido al imperio de la ley, por lo tanto es independiente para respetar el derecho, no para apartarse de él. Otro, aparte de este análisis realizado por la Corte Constitucional, es la forma como resulta obligatoria la doctrina judicial dictada por la Corte Suprema de Justicia, para lo cual debemos acudir a los siguientes interrogantes, como son: primero, ¿cuándo resultan obligatorias para los jueces y para la Corte Suprema de Justicia las decisiones falladas como Tribunal de Casación? Pues la Corte Suprema puede separarse de jurisprudencia en caso de considerarla errónea. Y segundo, ¿cómo resultan vinculantes las decisiones judiciales? Pues se presentan los criterios de igualación y de diferenciación, los cuales deben ser jurídicamente relevantes. En este análisis, la Corte Constitucional acudió a una subregla en la cual se puede observar que los jueces de la jurisdicción ordinaria y los mismos jueces de la Corte Suprema de Justicia pueden apartarse de los precedentes que ésta profiera cuando consideren que dichos precedentes son erróneos, siempre y cuando expongan de manera racional y clara los fundamentos jurídicos por los cuales llegaron a tomar esa decisión, según los numerales 14 al 24 de la sentencia C836 de 2001.
Decisión. La Corte Constitucional declara exequible el artículo 4 de la Ley 169 de 1896, siempre y cuando se entienda que la Corte Suprema de Justicia como juez de casación y los demás jueces que conforman la jurisdicción ordinaria, al apartarse de la doctrina probable dictada por aquella, están obligados a exponer clara y razonablemente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión, en los términos de los numerales 14 y el 24 de la presente sentencia. Ahora bien, en esta sentencia se presentaron diferentes salvamentos y declaraciones de voto, iniciando por la magistrada Clara Inés Vargas con un salvamento parcial, donde advirtió lo siguiente, que se debía declarar exequible sin condicionamiento porque es conforme al artículo 230 de la Constitución. Además, se considera errónea la orden a los jueces de vincularse a la doctrina probable y tener que justificar sus desviaciones. Según la honorable magistrada, en pretexto de proteger la igualdad y seguridad jurídica, se está atentando en contra de la independencia judicial. De igual forma, el honorable magistrado Jaime Araujo Rentería realiza un salvamento de voto, manifestando que la Corte no separa adecuadamente los temas de respeto de las Supremas Cortes a su propio precedente y el respeto del precedente por los jueces de jurisdicción ordinaria. También aclara que la doctrina probable es una fuente auxiliar de derecho, por lo que no puede ser de carácter obligatorio y hacer que los jueces hagan uso de esta, ya que estos solo están atados a la ley y Colombia se basa en un derecho legislado y no en un derecho de precedentes como el common law. Ahora bien, magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Álvaro Tafur también presentan salvamento, manifiestan la constitucionalidad de la norma, pero dicen que el condicionamiento es innecesario, en el sentido que la doctrina probable y la jurisprudencia son criterios auxiliares de la actividad judicial, tal como se dice en el artículo 230 de la Constitución Política. Además, consideran que la jurisprudencia no se puede considerar como una fuente formal, porque al ser Colombia un sistema jurídico de estirpe latina, se estaría invirtiendo el orden que nuestro sistema le asigna a las fuentes, y esto crearía una incertidumbre respecto a los derechos de los ciudadanos. Por último, los honorables magistrados Manuel José Cepeda y Marco Espinosa presentaron aclaración de voto, estando de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional, pero consideran que es importante presentar algunas nociones respecto a un sistema de tradición romano-germánico. En el derecho romano-germánico, la principal fuente de derecho es la ley, mientras que en el derecho anglosajón se encuentra como principal fuente la jurisprudencia, los magistrados. Además, consideran que después de la Segunda Guerra Mundial se ha dado procesos de integración entre los dos sistemas respecto al papel de la jurisprudencia. Ellos sostienen que es una fuente formal del ordenamiento y manifiestan que en un país donde la Constitución es norma de normas, el intérprete, o sea el juez, debe tener la facultad para emitir conceptos doctrinarios, unificando la interpretación de la Carta, incumplir los fines planteados en la misma Constitución.